Hola, me llamo Sergio García y sufro de hipoacusia neurosensorial. Con un añito me diagnosticaron mi sordera profunda, aunque la causa de mi sordera es desconocida, ya que ningún familiar mío padece de esta enfermedad. Para mí, el CREDA fue un lugar bastante importante en mis primeros años de vida, donde me pasé la mayor parte de ella, y aquí fue donde me ayudaron a ser la persona que soy a día de hoy. Donde gracias al trabajo de muchos logopedas, aquí es donde aprendí a escuchar y a hablar. Esta es una de las salas donde más tiempo he pasado, hasta hace poco. Aquí es donde han realizado todo el seguimiento sobre mi audición, donde he ido evolucionando poco a poco, y cada vez a mejor, donde gracias a la realización de las pruebas de pitidos y palabras, los profesionales han visto mi evolución desde pequeño. Todo comenzó un día, cuando mi madre estaba limpiando en casa, mientras que yo estaba durmiendo en el sofá, cuando accidentalmente, mientras mi madre limpiaba una estantería, se le cayó un jarrón y no me inmuté. No lloré ni reaccioné al ruido que generó la caída. Ahí fue cuando mi madre empezó a sospechar, porque no había reaccionado, ya que cualquier otro bebé se hubiera puesto a llorar. Tras las sospechas de mis padres, empezaron a llevarme a diferentes médicos, tanto públicos como privados, para saber qué es lo que me estaba ocurriendo, ya que no reaccionaba ante ningún tipo de ruido. Tras un tiempo, y tras diversas pruebas diferentes en diferentes hospitales, me dieron muchos diagnósticos, pero no fue hasta cuando dimos con la doctora Clavería, donde con las pruebas que me he realizado en el Hospital Sant Joan de Déu, fueron las que dieron mi diagnóstico final. En mi caso, tengo hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. Una vez que la doctora tenía los resultados, el día que se lo comunicó a mis padres, se quedaron preocupados, que a la vez aliviados, ya que tras meses de diferentes médicos tenían la solución, que en mi caso es ponerme un implante coclear. El Hospital Sant Joan de Déu fue donde consiguieron dar con mi diagnóstico y consiguieron solucionar mi sordera. Cuando me operaron, no era muy común operar de los dos oídos, por eso solo me operaron de solo un oído, ya que la tecnología era muy reciente, donde con el paso del tiempo ha ido evolucionando mejor. Al principio, todos los sonidos son muy extraños, ya que todo suena robótico, y al cerebro le cuesta mucho distinguirlos. ¿Es un zumo de piña? Sí. Vale, pones un zumo de piña en el sitio, por favor.
Donde al principio el cerebro empieza a acostumbrarse a escuchar los sonidos y a distinguirlos. Con el paso del tiempo y el trabajo de los logopedas, aprendes a poder identificarlos perfectamente. Al día de hoy puedo escuchar con total normalidad, aunque tengo algunas dificultades, sobre todo en entornos muy ruidosos. Siempre que conozco a personas nuevas, les explico que tengo sordera, y hay muchos tipos de reacciones, ya que me comentan que no se me nota nada. Les explico que tienen que ser un poco pacientes para poder entender lo que me están diciendo, y en ocasiones me lo tienen que repetir 2 veces. Según la OMS, hay unas 360 millones de personas sordas en el mundo. ¿Qué pasaría si de un momento a otro dejases de escucharlo todo? Oh, look at this. Yeah, I'm sorry. Hi. Oh my. Hey, good job. You back on. I know. Hi, buddy. Hi, Drake. Oh, It is. Hey, buddy. I love you. okay. Daddy loves you. Daddy loves you. Daddy